Hay personas que dejan de vivir muchos años antes de morir. Piénsalo un momento. Su corazón sigue latiendo. Siguen respirando. Siguen aquí. Pero por dentro, hace mucho que se rindieron. Se levantan, van a trabajar, vuelven a casa, comen, duermen. Y al día siguiente, lo mismo. Una y otra vez. No porque quieran, sino porque dejaron de creer que su vida podía cambiar. Y quizá a ti también te ha pasado. Tal vez no siempre, pero sí últimamente. Te dices, empezaré el mes que viene, cuando tenga más dinero, cuando las cosas mejoren, cuando llegue el momento perfecto. Pero, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién te aseguró que ese momento va a llegar? Porque hay algo que todos compartimos. Tú, yo, todos. La muerte viene. Da igual quién seas. Rico, pobre, joven, mayor, fuerte, débil. Un día, llamará a todas las puertas. Y lo curioso es esto. Todos lo sabemos. Pero vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Desperdiciamos años. Como si pudiéramos recuperarlos después. Discutimos por tonterías. Seguimos en lugares donde no somos felices. Esperamos el momento perfecto. Pero ese momento casi nunca llega. La vida no espera. El tiempo no espera. Y la muerte tampoco espera. Entonces, ¿por qué sigues esperando tú? Nunca he escuchado a nadie decir, ojalá hubiera perdido más tiempo. Ojalá hubiera esperado unos años más para perseguir mis sueños. Nunca. Al final, la mayoría dice otra cosa. Ojalá hubiera vivido más. Ojalá lo hubiera intentado. Ojalá no hubiera tenido tanto miedo. ¿Y eso? Da mucho que pensar. Porque el miedo ha enterrado más sueños que el fracaso. Sí. Fracasar duele. Claro que duele. Pero al menos lo intentaste. El arrepentimiento es diferente. Es silencioso. Y te acompaña durante años. Quizá ahora mismo estés pensando, mi situación es distinta. Puede ser. Quizá estés cansado. Quizá estés enfermo. Quizá estés pasando por un momento muy difícil. Quizá estés en una cama de hospital. O quizá, ahora mismo, estés lleno de energía. Corriendo. Trabajando. Construyendo algo. Cuidando de tu familia. Pero escucha esto. No importa dónde estés. La vida no se mide por la velocidad. Se mide por no dejar de avanzar. Si estás en una cama, todavía puedes dar esperanza. Todavía puedes sonreír. Perdonar. Aprender. Inspirar. Y si hoy tienes salud, entonces deja de vivir como si mañana estuviera garantizado.
Llama a esa persona. Empieza ese proyecto. Aprende algo nuevo. Da ese primer paso. Porque lo importante no es cuánto avanzas hoy. Lo importante es no dejar de vivir. Eso es lo que realmente me da miedo. No la muerte. Lo que me da miedo es dejar de vivir mucho antes de morir. Imagina a dos personas. Las dos mueren con 80 años. La primera pasó 40 años esperando. Esperando confianza. Esperando dinero. Esperando el momento perfecto. Esperando permiso. La segunda nunca tuvo todas las respuestas. Se equivocó. Fracasó. Se cayó. Pero volvió a levantarse. Siguió aprendiendo. Siguió creciendo. Siguió amando. Siguió viviendo. Las dos llegaron al mismo final. Pero no vivieron la misma historia. Y ahí está toda la diferencia. No puedes decidir cuándo llegará tu último día. Nadie puede. Pero sí puedes decidir qué vas a hacer hoy. Puedes elegir el valor. Puedes elegir la disciplina. Puedes elegir actuar. Aunque sea con un paso pequeño. Una página. Un entrenamiento. Una conversación. Una decisión. Porque los pequeños pasos construyen una gran vida. Muchos creen que vivir significa hacer algo enorme. Pero no. A veces, vivir es mucho más sencillo. Es reír con tu familia. Ver salir el sol. Ayudar a un desconocido. Volver a empezar. Intentarlo una vez más. Negarte a rendirte. Eso también es vivir. Y un día, la muerte llegará. No porque hayas fracasado, ni porque hayas tenido éxito. Llegará porque así es la vida. Así que, no pases tus días esperándola. Haz que tenga que alcanzarte. Que te encuentre aprendiendo, construyendo, soñando, amando, luchando, convirtiéndote cada día en una mejor versión de ti mismo. Y cuando llegue ese último día, ojalá no te encuentre esperando. Ojalá te encuentre en mitad de un sueño, en mitad de un proyecto, en mitad de una sonrisa, en mitad de una vida de verdad. Porque la muerte vendrá para todos. Eso no puedes cambiarlo. Pero hasta que llegue, vive con tanta intensidad que la muerte tenga que salir a buscarte. Y cuando por fin te encuentre, que sea porque nunca dejaste de vivir. Cree en ti con el camino motivado.